Bien, esta es la primera pregunta del examen de selectividad de la Comunidad de La Rioja. Estoy acostumbrado a decir la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de La Rioja de Matemáticas 2 de este año 2022. En ella pues se da una curva, ¿vale? Te dan la curva f en x igual a 1 sobre 4x al cuadrado más 4x más 4. Y lo primero que piden es hallar los puntos de la curva en los que la recta tangente a esta pasa por el punto 0, 0. O sea, tenemos que buscar aquellos puntos donde la recta tangente a esta curva pase por el origen de coordenadas. Esta es una pregunta, al menos la forma que a mí se me ocurre. Y después da las ecuaciones de las rectas tangentes, supongo que de las que has obtenido en el apartado A, o no sé si serán de las generales. Eso aquí no queda claro, ¿vale? Entonces, en este primer apartado, pregunta 1, apartado 1 o 1.i, pues yo lo que haría primeramente es hacer un análisis general de lo que ocurre. Si recordamos, la recta tangente viene dada por la expresión que es i igual a f en x0, bueno, en el punto x0 que estemos trabajando, más f' en x0 por x menos x0. Y nosotros en lo que estamos interesados es en el término independiente de la recta tangente, porque para que la recta tangente pase por el origen de coordenadas, lo que tiene que suceder es que ya sea de la forma i igual a m por x, o sea que no tenga n, que la n valga 0. Entonces, si nos fijamos, aquí si desarrollamos esto un poco más, vamos a tener que i va a ser igual a f en x0 más, aquí vamos a poner el término independiente, que sería, perdón, menos x0 f' en x0 más f' en x0 por x. Vale, esta sería la expresión ya desarrollada. Este elemento que está aquí, f' en x0 por x, esta va a ser f' en x0 va a ser la pendiente, lo que acompaña a x. Entonces, la parte del término independiente va a ser esta expresión que está aquí. Entonces, este término independiente tiene que ser 0. O sea, nosotros lo que estamos buscando son los x0 tal que f en x0 menos x0 por f' en x0 sea igual a 0. O sea, o lo que es lo mismo, estamos buscando los x0 tal que f en x0 pues sea igual a x0 por f' en x0. O estamos buscando las x que cumplan con eso. Entonces, nada, es plantear esa ecuación. Lo que vamos a tener es que, como f es esta expresión, un cuarto de x al cuadrado más 4x más 4, es ver cuándo esto sucede. Tenemos que tener f en x, pues es eso, un cuarto de x al cuadrado más 4x más 4, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a x por la derivada de esa expresión. Bueno, voy a poner esto, f en x, y f' en x, pues va a ser igual a 2x sobre 4 más 4, ¿vale? Esto es lo mismo que x sobre 2 más 4. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Para que se cumpla esta igualdad, pues estamos buscando las x tales que x sobre 4, x al cuadrado más 4x más 4 se igual a, y ahora aquí tendríamos x que multiplica a esta expresión que está aquí, que es x sobre 2 más 4. ¿Vale? O sea, es la función original, es esta de aquí, por la x, por la derivada, que es x sobre 2 más 4. Entonces tenemos que buscar las x que satisfagan esta ecuación. Lo que nos queda es 1 sobre 4, x al cuadrado, más 4x más 4, igual a x al cuadrado sobre 2 más 4x. Aquí podemos darnos cuenta que estas 4x de aquí se pueden cancelar con estas que están acá.
Y entonces, y podemos pasar el x al cuadrado sobre 2 hacia acá restando, y aquí podemos pasar el 4 para allá. Y entonces lo que vamos a tener es, o al revés, mejor el un cuarto para acá. Vamos a tener que 4 va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 4 x al cuadrado, ¿vale? O x al cuadrado sobre 4, creo que es más fácil escribir. O sea, entonces estamos restando un medio menos un cuarto, eso va a ser igual a un cuarto, y vamos a tener que 4 va a ser igual a x al cuadrado sobre 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque un medio menos un cuarto es igual a un cuarto, ¿vale? Y entonces ahora el 4 este pasa multiplicando, o sea, multiplicamos por 4 en ambos miembros y tendríamos que 16 es igual a x al cuadrado, y de aquí van a salir dos valores. X va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 16. O sea que x es igual a más menos 4. Vale, entonces en esos valores, en x igual a más menos 4, pues se va a cumplir esto, que la recta tangente va a pasar por el 0, 0. Y ahora lo que nos están pidiendo es los puntos donde eso se cumple, ¿vale? Los puntos tienen que ser x, y. Entonces tenemos que ver cuánto es que vale f en 4 y f en menos 4. Entonces f en 4 pues va a ser igual a esta la expresión 1 sobre 4 por 4 al cuadrado más 4 por 4 más 4. ¿Vale? Esto, si lo quieren hacer en la calculadora, hay una forma bastante eficiente de hacerlo, que es escribiendo la expresión de forma, o sea, sería, 1 sobre 4, no, la fracción 1 sobre 4 x al cuadrado más 4x más 4. Y le damos aquí a calcular y ponemos aquí en 4, pues esto va a valer 24. Y ahora f menos 4, que va a ser igual a 1 sobre 4 por menos 4 al cuadrado más 4 por menos 4 más 4. Bueno, en realidad esto va a ser... aquí lo que va a cambiar es este factor de 4 por menos 4, que va a dar menos 16. Entonces, si volvemos a darle aquí mismo calcular, sin cambiar la expresión, ponemos menos 4 y esto nos da menos 8. Vale, entonces, esos son los valores. Entonces, los puntos son el 4,24 y el 4, menos 8. ¿Vale? Entonces, habría que escribir después pues, los puntos donde la recta tangente pasa por el origen, es esto. Si después queremos comprobar, pues podemos hacerlo, ¿vale? Que realmente eso se cumpla. Y da las ecuaciones de las rectas tangentes. Supongo que sean de esas dos que hemos hallado en el apartado anterior, ¿vale? Vamos al apartado B. Entiendo que lo que tenemos que hacer es, ya la expresión es esta, la expresión de la recta tangente. Es esta que está aquí. Y ahora es sustituir por los dos valores que tenemos, por 4 y por menos 4. Uy, perdón. Entonces, si tenemos para x y x0 igual a 4, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría i igual a f en x0 es 24, sería 24, más f' en x0, o sea, f' en 4, por x menos 4, ¿vale? De todas formas, esto no, realmente lo que hace falta es hallar la pendiente en 4, ¿vale? Porque ya hemos probado que para ese valor se hace 0. Pero bueno, una forma de comprobar es calculándola desde el inicio para ver que realmente lo que estamos haciendo es correcto, ¿vale? Fíjense que f' es x sobre 2 más 2, así que esto quedaría 4 sobre 2 más 2, o sea, f' en 4, vamos a ponerlo, f' en 4 va a ser igual a 4 sobre 2 más 4. Y esto va a ser igual a 6, ¿vale? Porque esto quedaría 2 más 4 son 6. Entonces lo que vamos a tener es que i va a ser igual a 24 más 6 que multiplica a x
menos 24. Los 24 se van a ir y lo que queda es y igual a 6x. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho anteriormente es correcto. Para ese punto, la recta es esta la pendiente y se cumple esa condición. Y ahora para x0 igual a menos 4, pues es más de lo mismo. Y va a ser igual a, en este caso, menos 8 más f' en menos 4 por x más 4, ¿vale? Porque es menos 4, entonces quedaría x más 4. Entonces tendríamos f' en menos 4, pues va a ser igual a menos 4 sobre 2 más 4. Esto va a dar menos 2, más 4 es igual a 2 positivo. Entonces aquí tendríamos que esto es menos 8 más 2 que multiplica a x más 4. Y esto, al final, si se fijan, se van a ir este 2 con este y lo que va a quedar va a ser 2x. Entonces las expresiones de la recta tangente son y igual a 6x e y igual a 4x, a 2x, perdón. ¿Vale? Ese sería el primer ejercicio. Es un ejercicio que no es difícil, aunque realmente en el apartado A hay que pensar un poco. Aquí yo entiendo que se refieren a las del apartado anterior. De no ser así, algo que no me gusta del ejercicio es que el apartado B depende del A. No es algo que me guste para exámenes porque si no tendrías que entonces, si no sabes hacer el A no puedes hacer nada. En caso de que se refiera a las ecuaciones generales, pues sería poner la fórmula, es que no puedes hacer más nada. Tiene que referirse a los del apartado anterior. Y ese es el primer ejercicio. Yo veo que es un ejercicio que es simple, aunque es cierto que depende de lo que suelan poner, pero esta parte del apartado A, yo creo que a muchos estudiantes no se le ocurre. Yo estoy seguro que muchos alumnos míos no se les ocurriría hacer este procedimiento que yo he seguido. Es algo en lo que tienen que trabajar, diría yo. Tal vez sí, pero no creo que a la mayoría. ¿Vale? Entonces este sería un ejercicio que yo creo que la mayoría de los estudiantes no debe haber seleccionado en el examen de hoy. ¿Vale? Bueno, paso al siguiente vídeo en el que vamos a resolver la pregunta número 2. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.